mías. Julieta es doctora en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es investigadora y profesora en el Instituto de Ecología de esta misma universidad. Como parte del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, desarrolla investigación en temas de manejo forestal, agroecología y cambio global. Realiza esta investigación en colaboración con comunidades, organizaciones de la sociedad civil, entidades de gobierno y colegas de instituciones en México y en el extranjero. Ha comenzado a utilizar el marco conceptual y metodológico de la investigación-acción participativa para desarrollar colaboraciones multiactorales que contribuyan a la sostenibilidad. Y Bárbara es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Estudios Ambientales por la División de Ciencias Sociales de la Universidad de California y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estudió los procesos de gobernanza ambiental y las políticas públicas de conservación y manejo de recursos naturales, así como sus implicaciones para la sustentabilidad. Le interesa entender cómo las capacidades institucionales, las redes de actores y las políticas determinan la manera en la que se manejan los ecosistemas. Trabaja en distintas regiones del país, investigando los procesos de participación social y colaboración multisectorial en instrumentos de política ambiental. Este trabajo lo realiza en colaboración con colegas de distintas disciplinas y sectores sociales, utilizando un enfoque sistémico, inter y transdisciplinar. Los dejo entonces con la presentación de Julieta y de Bárbara, y muchas gracias de nuevo por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias. Comparto pantalla. Ahí ya. Espero que se vea bien para todos y todas. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a Luis y a Silvia por darnos la oportunidad de entablar este intercambio con ustedes. Gracias a todos y a todos los que nos acompañan el día de hoy. En este seminario para hablar justo de los retos para el trabajo transdisciplinario, en estas experiencias que hemos tenido desde México con varios colegas del país. Dividimos esta charla en 3 secciones. La primera, queremos hablar sobre cómo entendemos la transdisciplina desde nuestra trinchera y qué entendemos por la colaboración transdisciplinaria. Entonces, esta es una mirada desde los sistemas socioecológicos y las ciencias de la sostenibilidad. Después, en la segunda parte de la charla, vamos a hablar un poco sobre el nodo de transdisciplina que se creó en la red de socioecosistemas y sustentabilidad y las experiencias y los materiales que se desarrollaron en este contexto. Es una experiencia quizás similar a la que tienen en el nodo. Y finalmente vamos a hablar sobre un trabajo muy lindo que realizamos en colaboración sobre los análisis y obstáculos, analizando los obstáculos y estrategias para la colaboración transdisciplinaria. Entonces voy a iniciar justamente con esta primera sección. Entonces, bueno, pues sabemos que la humanidad está transitando en una crisis civilizatoria, una crisis socioecológica global, donde se retroalimenta una crisis ambiental con la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los suelos, la contaminación de los cuerpos de agua, el cambio climático, se retroalimenta con una crisis alimentaria, contextualizada en una situación de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad muy grande y sobre todo en nuestra región. También con una crisis energética que abona al cambio climático y más recientemente estamos viendo también todas estas enfermedades emergentes, ¿no? Entonces, bajo este escenario, nos preguntamos si también enfrentamos una crisis epistémica, ¿no? Sabemos que estos problemas son muy complejos y que los esfuerzos de la academia son insuficientes para poder entender y resolver estos problemas de corte socioecológico. En este sentido, se ha propuesto un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma para abordar esta crisis civilizatoria
donde transitemos a una coproducción de conocimientos entre actores diversos con distintos sectores de la sociedad para transitar a esta transformación, ¿no?, de los problemas socioecológicos, poniendo énfasis en este aprendizaje mutuo entre los actores de la sociedad y la academia. Entonces, bueno, esta generación de conocimientos se enfatiza no solamente desde la ciencia o la investigación científica, que por sí mismos o aislados desde la academia no podemos aportar suficiente conocimiento para resolver estos problemas complejos y persistentes, sino que es necesario traer a la mesa a otros actores, ¿no?, y a diferentes comunidades epistémicas. Entonces, este enfoque se ha vuelto muy popular últimamente, sobre todo desde los campos que trabajamos, tanto Julieta como yo, en las ciencias de la sostenibilidad. Y vale la pena preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué esta coproducción de conocimientos con actores diversos? ¿Por qué hay que apostarle a esta manera de producir conocimiento? Y hay razones muy importantes epistémicas, éticas y políticas. Entonces, por un lado, este abordaje nos permite una comprensión más completa del sistema, ¿no? Nos permite abordar la complejidad de estas problemáticas socioambientales. Por otro lado, también nos permite traer a la mesa mayor diversidad y abrir el abanico de soluciones con una participación plural de múltiples actores en la toma de decisiones, y también una diversidad y diálogo de saberes, ¿no?, de distintos tipos de conocimiento. Esto nos lleva también a una mayor incidencia política, es decir, que estas propuestas que se desarrollen sean socialmente pertinentes y más fácilmente implementadas y adaptadas por los actores sociales, con miras justamente a transitar a esta transformación socioecológica, ¿no? Y poder tener, esto nos da, esta manera de producir conocimiento nos da mayor capacidad para transformar los sistemas hacia estos escenarios deseables. Sin embargo, pues no tenemos tanta evidencia empírica de que realmente estas nuevas formas de generar conocimiento socialmente relevante realmente nos lleven a transitar a esta sustentabilidad deseada, ¿no? Más recientemente, Schneider y algunos colegas analizaron distintos proyectos, la gran mayoría pues europeos, en los que identificaron algunos mecanismos para lograr esta transformación, ¿no? Para que realmente podamos ir para ver cómo esta coproducción de conocimientos entre actores diversos abona la sustentabilidad. E identificaron como 3 mecanismos principales. El primero es promover el conocimiento sistémico para la toma de decisiones, para que sea más informada y equitativa. El segundo, fomentar el aprendizaje social para la acción colectiva. Y finalmente, fortalecer las competencias para el liderazgo reflexivo. Entonces, estas 3 maneras en las que la coproducción de conocimiento contribuye a la transformación nos permite entrarle, ¿no?, apostar por este modo de producir conocimiento. Entonces, este término, la transdisciplinariedad, fue inicialmente propuesto por Jean Piaget, este epistemólogo suizo, en los 70s, quien planteó la transdisciplinariedad como un marco integrador en el que estos límites entre las disciplinas son difusos, ¿no? Se empiezan a ver estos intercambios. Habla de la transdisciplinariedad plena entre distintas disciplinas. Y esto es lo que posteriormente, 2 décadas después, Gibbons señala como la transdisciplina tipo 1, ¿no? Que es decir, dentro de las disciplinas científicas. Y también en esta época, en los 70s, Eric Jans hizo otros desarrollos, ¿no? Adoptó otro entendimiento de la transdisciplinariedad
impulsando el desarrollo de metodologías para promover la integración entre la ciencia, la educación y que tuviera una verdadera aportación social. Comenta que la sociedad es justamente la fuerza creativa para poder redireccionar, modelar y organizar la investigación, planteando a la universidad como un laboratorio, ¿no?, para el impacto social. Entonces, desde hace mucho tiempo, este desarrollo de la transdisciplina o de la transdisciplinariedad ya tenía esta dicotomía entre una postura de corte más teórico, ¿no?, que Julie Thompson-Klein le llama el discurso de la trascendencia, y por otro lado, este discurso que viene de la escuela suiza, de un discurso más pragmático de la resolución de problemas, donde se insertan las ciencias de la sostenibilidad. En esta revisión también se habla de otro entendimiento y otro discurso que tiene que ver con la transgresión, ¿no? Entonces están como todas estas familias epistémicas ahí, pero desde un inicio tenemos como estos dos entendimientos muy claros que posteriormente en 1994 Michael Gibbons, en el libro La nueva producción de conocimiento, identifica como el modo 1 y el modo 2, ¿no?, de producir conocimiento. El primero centrado en la ciencia básica, disciplinar e interdisciplinar. Y el segundo, este conocimiento emergente que tiene un flujo constante entre lo teórico y lo práctico y entre diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, esta es una construcción esencialmente transdisciplinaria vinculada a los contextos de aplicación y orientado de esta manera pragmática a la resolución de problemas. Entonces, en este sentido, la transdisciplina tipo 2 habla justamente del abordaje de problemas socioecológicos complejos que requieren de la colaboración entre la ciencia y la sociedad, con la integración de este conocimiento vivencial, de estas experiencias empíricas y del conocimiento científico, ¿no? Y es lo que Julie Thompson identifica justamente como la esencia de la escuela de Zúrich. Desde las ciencias de la sostenibilidad, se ha entendido la investigación transdisciplinaria como un principio científico, reflexivo, integrador y orientado al método que tiene como objetivo contribuir a la solución o transición de problemas sociales y científicos por medio de la diferenciación e integración de conocimientos y sistemas científicos y sociales. Esta es la definición de Daniel Lang en un artículo muy citado del 2012, que proponen justamente esta definición, ¿no?, de qué es la investigación transdisciplinaria desde esta visión de la Escuela de Zúrich, enfocada a la resolución de problemas. Asimismo, la transdisciplina se ve como esta nueva forma de aprender y resolver problemas, ¿no?, que involucra la cooperación entre distintos actores y sectores de la sociedad, y donde se busca abordar la complejidad de estos problemas socioambientales, reconociendo la diversidad de experiencias y conocimientos, los distintos saberes y haceres, vinculado a aspectos teóricos y prácticos, justamente para generar nuevo conocimiento que sea socialmente relevante. Como les mencionaba, la investigación transdisciplinaria viene de una extensa familia epistémica que tiene relación y, bueno, digamos, se encuentra en un diálogo constante, ¿no?, con estas otras corrientes o escuelas que son la investigación-acción, la investigación-acción participativa, que se gesta en América Latina, en Colombia con Pals Borda, ¿no?, que busca justamente retomar estos conocimientos de grupos socialmente marginados, conocimientos ignorados, con un propósito emancipatorio y con una postura ética y política bastante clara. Y bueno, tenemos también la ciencia postnormal, con Funtovich y Ravets, con este artículo del 93, ¿no?, que justamente
trae a la mesa cuestionar este papel de la ciencia para poder abordar estos problemas civilizatorios. Bueno, la ciencia ciudadana, la ciencia transformativa, son otros de los primos hermanos que están en esta familia epistémica, pero que todos comparten 3 elementos importantes que tienen que ver justamente con la coproducción de conocimiento entre diversos actores, que buscan y se encaminan a una transformación socioecológica y que buscan también cambios, ¿no?, en la producción epistémica. Entonces, en este sentido, Scholz y Steiner proponen que cuando hablamos de transdisciplina, hablamos necesariamente de la convergencia de distintos tipos de conocimiento. Conocimiento que provienen de distintas disciplinas, de distintas perspectivas e intereses de los diversos actores, de distintos sistemas y sistemas naturales, sociales, políticos, culturales, y de distintos modos de conocimiento. Entonces, ¿cómo se da esta integración de conocimiento, no? Y en este sentido, la transdisciplina toma en cuenta esa integración de conocimientos desde distintas dimensiones, desde la ciencia, en la cual nos abocamos a entender los fenómenos, los hechos con evidencia, ¿no? Y nos preguntamos qué es, y se genera este conocimiento sobre los sistemas, en el caso particular de los sistemas socioecológicos. Desde el ámbito político, donde no sé si se alcanza a ver perdón, arriba, pero yo aquí con la barra de herramientas no veo, pero donde hay se estudian los valores, ¿no? Hay un marco normativo del deber ser, de cómo deberían ser las cosas, sobre todo de las ciencias de la sostenibilidad. Hay un estado deseable hacia el cual queremos transitar, y eso está en una esfera política, ¿no? Ética y política de esos valores. Y hay un conocimiento objetivo, ¿no?, hacia dónde queremos transitar. Y justamente el tercero es este ámbito de la praxis, un conocimiento de transformación, en donde nos preguntamos cómo, ¿no?, llevar a cabo esta práctica por medio de la agencia de distintos actores. Y justamente la transdisciplina busca poder integrar estos distintos tipos de conocimientos. Ay, ya no puedo cambiar la diapositiva, no sé por qué. Ahí está. Esta es una figura de un artículo muy citado, también Daniel Lang, en 2012, donde justamente nos sugiere cómo se lleva a cabo este proceso transdisciplinario, en el que tenemos la práctica social de un lado, ¿sí? No sé si ven mi cursor, espero que sí. La práctica científica del otro, donde se atienden diferentes tipos de problemas, ¿sí? O sea, los problemas científicos y estas preguntas, sí, de manera de carácter puramente científico, y luego están los problemas sociales o estos desafíos sociales que se gestan en la arena social, donde hay un discurso determinado y unos resultados que van a ser útiles, ¿no?, para abordar ese problema social. Lo mismo en la práctica científica. Y en medio vemos cómo se conectan a través de este proceso de investigación transdisciplinaria en la fase 1, justamente definiendo de manera conjunta, tanto desde lo social y lo científico, el problema, a través de la construcción de un equipo transdisciplinario. En la fase B, donde se lleva a cabo esta co-creación de soluciones orientadas a la transferencia de conocimiento para resolver problemas específicos, y donde se lleva a cabo como esta integración de conocimiento desde diferentes actores y
dominios, ¿no? Y áreas de conocimiento, tipos de conocimiento, como ya lo comentamos. Y finalmente en la fase C, donde se da esta reintegración y aplicación del conocimiento co-creado para justamente la solución de estos problemas planteados. Por alguna razón no me deja cambiar. Bueno, a partir de esto, en la colaboración que tuvimos también con Juliana Merzón y otros colegas de la Universidad Veracruzana, dimos un paso un poco afuera de la investigación transdisciplinaria para plantear un concepto que es la colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad, donde esta colaboración se gesta no solamente desde los proyectos de investigación y la universidad como tal, sino más allá, en una visión donde la producción colaborativa de conocimientos y prácticas y poderes ocurre a partir de este encuentro de diferentes actores y sectores, cosmovisiones, para entender los problemas socioecológicos definidos de manera participativa por los actores involucrados. Entonces, esta parte clave es que no solamente se comparte o se coproduce ese conocimiento, pero también las prácticas y los poderes, ¿no? Para transitar a esos escenarios sustentables. Bueno, en segundo lugar, quiero presentarles y hablarles un poco sobre la experiencia que tuvimos en el nodo de transdisciplina de la red de socioecosistemas y sustentabilidad. Esta red se creó en 2014 como un espacio para la interacción dinámica, horizontal, creativa entre diferentes miembros de redes temáticas nacionales apoyadas por el CONACYT en su momento, que es nuestra comisión de ciencia y tecnología. Y la red estaba interesada en el estudio de los ecosistemas y su relación con los sistemas sociales, maximizando ese potencial de colaboración, ¿no? Y construyendo este espacio de intercambio de experiencias para la atención de problemas ambientales estratégicos en México. Dentro de esta red de socioecosistemas y sustentabilidad se creó el nodo de transdisciplina, estuvimos colaborando ahí de 2015 a 2019, donde muchas y muchos de nosotros nos acercamos con ese afán de aprender, ¿no? De cómo aterrizar e implementar esta práctica transdisciplinaria. Bueno, ahí yo no los estoy viendo y no veo a Julieta. Déjame ver si cambio para poder interactuar con ustedes un poco más. Ahí ya los estoy viendo. Y en este nodo se plantearon una serie de objetivos que eran crear herramientas, metodologías y métodos para facilitar y fortalecer procesos de colaboración transdisciplinaria, poder aportar estas bases teórico-epistemológicas de la transdisciplina en México. Hay muchísimo interés, sobre todo de las nuevas generaciones, para poner en marcha proyectos de esta naturaleza. Y nos dimos cuenta que había como muy pocos materiales en español, accesibles para muchos de los estudiantes en una universidad pública. Entonces, esta era parte de los objetivos que se plantearon en su momento, poder crear estos materiales. Vincular por medio de la investigación experiencias e intenciones de colaboración transdisciplinaria, ¿no? Y crear estos espacios de diálogo e intercambio y de reflexión crítica. A través de la acción, poder transformar, es decir, contribuir a la construcción de capacidades en distintos sectores de la sociedad para poder acompañar y caminar con estos procesos multiactorales, ¿no? Que promuevan cambios a otros niveles de la sociedad, no solo dentro de la academia. Y nuevamente, pues haciendo esta sistematización de experiencias, poder retroalimentar otra vez estas herramientas y metodologías. Entonces, esa era un poco la visión del nodo en su momento. Y a partir de esa experiencia muy rica, muy enriquecedora para muchos de nosotros, pues se desarrollaron distintos materiales, libros, guías, etcétera, como este libro que se llamó Experiencias para la colaboración transdisciplinaria,
Experiencias de colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad, que es una serie que nombramos Construyendo lo Común. Fue el primer libro de esta serie que se publicó en 2018 y que fue el resultado de una serie de talleres de colaboración transdisciplinaria con múltiples proyectos y más de 100 personas que participaron. En el libro se recopilan 10 experiencias y se trata de una autoría colectiva de integrantes de múltiples proyectos, no solamente de la academia, sino de comunidades rurales, urbanas, organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de miembros que participan en gobierno, empresas, etc. Entonces fue un reto muy importante porque habían experiencias que no necesariamente eran de corte de interés académico, pero muy ricas, ¿no? Para poder entender cómo se lleva a cabo este tipo de colaboraciones. Ahí no sé, Julieta, si quieras comentar algo particular sobre este material. Sí, gracias, Bárbara. Les dejo la liga en el chat para la descarga del libro. Es un libro de descarga gratuita. Y sí, como dijo Bárbara, fue una experiencia muy bonita. El proceso de editar el libro fue también transdisciplinario, ¿no? O sea, hubo una reflexión meta a partir de las experiencias de cada capítulo, ¿no? Entonces, los invito a que le echen un ojo. Hay un capítulo introductorio sobre la transdisciplina, la colaboración transdisciplinaria, algunos aspectos generales que pueden ser de interés, incluso si no trabajan en ciencias de la sostenibilidad, me parece que pueden haber elementos ahí que les pueden ser útiles. Y después hay experiencias muy lindas, ¿no? Y como dice Bárbara, con autoría colectiva, ¿no? De diferentes sectores, ¿no? Entonces, por supuesto, los proyectos, al escribir sus diferentes capítulos, tuvieron retos muy interesantes. Muchos de ellos nos compartieron estos retos de co-construcción de conocimiento a nivel local en su proyecto, pero luego plasmarlo por escrito, ¿no? Fue todo un reto, pero un reto muy bonito para todos los proyectos. Y luego para nosotras, el proceso de la edición, del intercambio con los autores, fue un proceso, como dice Bárbara, muy rico y bueno, pues después si quieren un poquito más de detalles les podemos compartir un poco más sobre esta experiencia. Y es un material que nos da mucho gusto que ha sido muy utilizado, ¿no? Tiene muchísimas descargas en el sitio y nos habla de la laguna que hay, ¿no? Para materiales, no solamente en español, no solamente en este tema, pero con un sabor diferente a lo que hay, ¿no? Que se produce principalmente en el norte global, ¿no? Entonces, pues, nos encantará escuchar sus opiniones del trabajo si en algún momento pueden echar un vistazo. Gracias, Julieta. Sí, fue muy sorprendente. Decidimos hacer este libro, pues como para recopilar esas experiencias, ¿no? Tener algo más concreto de lo que había dejado todo ese aprendizaje en los talleres. Y fue sorprendente la respuesta, ¿no? Darnos cuenta que al menos en México no había mucho material sobre estos temas y era difícil encontrar de manera sistematizada algunas de estas experiencias de colaboración entre múltiples actores sociales, ¿no? Posteriormente, se publicó un segundo libro de esta serie, Construyendo lo Común, coordinada por Juliana Marzón, donde se hace un intercambio sobre la investigación, acción participativa y la transdisciplina. Dónde se conectan, dónde se encuentran, cuáles son las diferencias, las fortalezas, etc. Es también de autoría colectiva entre varias organizaciones de la sociedad civil y la academia. Se llama Investigación Transdisciplinaria e Investigación, Acción Participativa, Conocimiento y Acción para la Transformación. Y esos materiales están del libro de acceso. Entonces, si tienen interés, los pueden consultar. Y también se publicó una guía con miras a que pudiera ser utilizada fuera de la academia con un lenguaje sencillo y un diseño también como tratamos de que fuera más práctico, con pautas sencillas para esa colaboración intersectorial. Nos dimos cuenta que había pues mucho interés fuera de la academia también por reflexionar, ¿no? sobre este tipo de colaboraciones, sobre los obstáculos, sobre cómo hacerlo de mejor manera, cómo entrarle.
Y bueno, esta guía llamada Para construir lo común entre los diferentes, guías para la colaboración intersectorial hacia la sustentabilidad, liderado por Gerardo Alatorre, también con Juliana Merzón, Isabel Bueno, Anaid Lobato, y con todos estos colegas que hemos aprendido mucho en el camino. Bueno, también a lo largo de esos años se llevaron a cabo varios eventos de distinta naturaleza. Entre ellos están estos diálogos multiactorales que se llevaron a cabo en el marco de un congreso académico de PEX, y se llamó, bueno, también un simposio, Biocultural Diversity and Resilience of Social Ecological System, Multi-Actor Dialogues. Y en él participaron distintos actores sociales, líderes indígenas, académicos, actores de gobierno, miembros de organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, artistas, etcétera. En estos diálogos tuvimos 47 participantes de 11 países, principalmente de América Latina, y fue financiado por Sweet Bio, por la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad, y organizado por el Nodo de Transdisciplina de la red. De esta experiencia se generaron varios videos que también están en línea, ahorita les voy a pasar la liga, sobre diferentes temas y visiones para compartir, ¿no?, estos diferentes tipos de conocimiento. Uno es sobre defensa del patrimonio biocultural, que lo expone un académico. Otro sobre la cultura, el arte y el territorio en las tradiciones indígenas. Otro sobre diversidad biocultural, resiliencia ecológica. En fin, hay como una variedad, ¿no?, de videos donde participan artistas, líderes indígenas, académicos, etcétera. No sé si es de interés, también lo pueden ver en esta página que todavía sobrevive por ahí, pero que tiene varias experiencias de estos diálogos multiactorales de diversidad biocultural, resiliencia de sistemas socioecológicos. Bueno, y finalmente también se llevaron a cabo espacios de encuentro y aprendizaje. En marzo del 2018 se organizó una escuela de transdisciplina. Es que no puedo ver con estos controles aquí, no sé cómo los apago, pero bueno, de la Escuela de Primavera sobre Transdisciplina, que fue organizado por la Universidad Veracruzana en colaboración con la Universidad de Leuphana, con Bianca Vieni y Uli Bilsmein, que creo que ya han estado en estos seminarios, donde participaron personas de 7 países, académicos y miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esto ha sido parte de las cosas que se han generado en esta experiencia. Y Julieta ahora nos va a hablar sobre este análisis, ¿no?, de obstáculos y estrategias que surgieron de todas estas experiencias en torno a la colaboración transdisciplinaria. Gracias, Bárbara. Sí, a ver, les voy a dejar aquí una liga al artículo del que vamos a platicar ahorita de manera muy breve. Les voy a compartir pantalla. A ver. ¿Sí se puede ver? Bueno, no está la diapositiva correcta, pero... Sí, se ve. Sí, se ve. Gracias, Bárbara. Perfecto. Bueno, pues sí, como ya les adelantó Bárbara, vamos a platicar ahorita de un ejercicio de análisis, ¿no?, de retos y estrategias para la colaboración transdisciplinaria que echó a andar, ¿no?, el grupo de trabajo del que les habló ya Bárbara. Desafortunadamente el tiempo no nos da suficiente espacio para platicar de detalles de este artículo, pero por eso dejo la liga. Es un artículo de libre descarga y ahorita vamos a platicar como de generalidades y pues me quiero apurar para dejar tiempo al intercambio, ¿no? Entonces este es el artículo. Y bueno, pues regresemos un poquito a lo que hay allá afuera en cuanto a literatura sobre transdisciplina. Y todos y todas ustedes pues han estado discutiendo sobre transdisciplina desde hace muchísimo tiempo.
en el marco de estos seminarios y en el marco de otros grupos de trabajo, y estoy segura de que se han encontrado con literatura de ciencias de la sostenibilidad, ¿cierto? Se cuela porque las ciencias de la sostenibilidad han aportado muchísimo, ¿no? Tanto a los aspectos teóricos como a los aspectos metodológicos de la transdisciplina. ¿Por qué? Pues porque para atender la crisis socioecológica de la que hablaba Bárbara, necesitamos un trabajo multisectorial. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues enfoques transdisciplinarios. Entonces, el campo en el que trabajamos varios de nosotros, pues ha aportado muchísimo, ¿no? Y entonces encontramos artículos súper clásicos, como los que mencionaba Bárbara, de Lang, ¿no? Un investigador muy famoso que está en Loifana, o de Scholz y Steiner, ¿no? Artículos clásicos de los que hemos aprendido muchísimo sobre los procesos transdisciplinarios, ideales y reales. Hemos aprendido de estos artículos algunos obstáculos y limitaciones, ¿no? Pero hemos detectado, algunos de nosotros, sobre todo en nuestro grupo de trabajo, que estos artículos tienen un sesgo fuerte, ¿no? Tienen un sesgo fuerte de la visión y del contexto que tienen en el norte global, ¿no? Por ejemplo, en estos artículos se habla de configuraciones, pues, ideales, ¿no? De grupos de trabajo transdisciplinarios, ¿no? Entonces, en esos artículos, ustedes seguramente lo han visto por ahí, ¿no? Hablan de que, pues, debemos trabajar juntos los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, los actores locales, las industrias y las empresas, los medios de comunicación y los actores gubernamentales. Y si todos colaboramos bien y de manera eficiente, pues podemos producir política pública, ¿no? Que es fantástico cuando un proyecto puede llegar a política pública porque quiere decir que el trabajo se puede escalar, ¿no? A un nivel más alto. Podemos, a partir de este tipo de colaboración, proponer soluciones locales, regionales, nacionales incluso, y soluciones que se pueden aplicar en el corto, pero también en el largo plazo. Y por supuesto, a raíz de este tipo de colaboración también hay aportaciones científicas muy bonitas, muy interesantes, no solo de la colaboración, ¿no? Sino, por ejemplo, en proyectos de agua, pues hay aportaciones científicas a manejo adecuado, sostenible de este recurso, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto suena muy bonito, ¿no? Y en muchos lugares sucede así, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay muchos ejemplos, en Estados Unidos, en Canadá, pero pues me gustaría mucho escuchar qué pasa en Costa Rica, pero en México no necesariamente funciona así, ¿no? Y nos preguntábamos en el grupo de trabajo, en el nodo de transdisciplina de la red Socioecos, si existen condiciones políticas, culturales, económicas o de otra índole que se presentan en México y que no están contempladas en la visión del norte global, pero que son muy importantes para la colaboración transdisciplinaria en el contexto de la sustentabilidad, ¿no? Teníamos esta pregunta, ¿no? Nuestra evidencia empírica nos señalaba que sí, que hay cosas que no se discuten y que están definiendo cómo colaboramos en México, ¿no? Y probablemente en buena parte del sur global. Entonces, para contestar esta pregunta, decidimos hacer un análisis a partir de 38 proyectos transdisciplinarios para la sustentabilidad, porque como ya les platicó Bárbara, la red Socioecos tenía ese foco, entonces pues eran proyectos en estos temas. Y organizamos todo este análisis a partir de talleres participativos, ¿no? De los cuales pues les quiero compartir ahorita un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues esos 38 proyectos vinieron de una convocatoria que lanzamos. Ya no me acuerdo del año, Bárbara, creo que fue 2015, ¿no? Se lanzó esta convocatoria Sí, y había ciertos criterios de selección, ¿no? Entre ellos estaba que el proyecto fuera de nivel local, es decir, que tuviera un territorio concreto de acción, de investigación y de acción, que estuvieran enfocados en sustentabilidad, porque otra vez era el foco de nuestro trabajo, que tuvieran al menos 2 años de colaboración, ¿no? Para que ya hubieran tenido los encuentros y desencuentros que surgen, ¿no? De trabajar juntos con el tiempo. Y estos proyectos también tenían que tener 2 o más sectores presentes, ¿no? Entonces, distinguíamos como sectores a los académicos, a los actores gubernamentales, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y a los actores locales. Entonces, nos interesaba que fueran proyectos lo más plurales posibles, ¿no? Y a partir de estos criterios seleccionamos, como les decía, 38 proyectos y organizamos 3 talleres en diferentes lugares de México. Fueron talleres de 4 días con aproximadamente 40 a 45 participantes. Y una vez que los proyectos fueron avisados de que habían sido seleccionados para participar en el taller o en alguno de los talleres, cada proyecto decidió enviar entre 3 y 5 miembros de su proyecto a participar, ¿no? A llevar la voz de su proyecto pues al taller, ¿no? Tuvimos en total 128 participantes y les quiero compartir un poquito de cómo fue la cobertura geográfica, ¿no? De los talleres que participaron. Este es un mapa de México
Y pueden ver que los proyectos venían de diferentes lugares, ¿no? Nos interesaba mucho tener una buena cobertura geográfica porque México, bueno, al igual que Costa Rica, tiene un gradiente ambiental y pues tenemos las zonas muy, muy secas de México con no solamente una diferencia ecológica respecto del sur, sino también social, cultural, ¿no? Muy fuerte, y entonces nos interesaba tener la mayor diversidad posible para tener la mayor riqueza de experiencias, ¿no? Que pudiéramos. Y en cuanto a la composición de los asistentes por sector, la pueden ver aquí en esta gráfica del PAI, había una alta proporción de actores locales, había también mucha participación de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, que es esta rebanada naranja de aquí, y había muchos académicos, y había actores gubernamentales, pero representados en una menor proporción, y también había representantes de empresas, pero eran principalmente empresas de tipo social, ¿no? Y en cuanto a las temáticas, había una diversidad también fantástica, ¿no? Porque teníamos desde proyectos que estaban en defensa del territorio, ¿no? O sea, en temas de justicia ambiental, derechos humanos, hasta proyectos en agroecología, en temas de agua y bueno, una diversidad muy, muy amplia. ¿Y qué hicimos en los talleres? Bueno, pues en los talleres les pedimos a los proyectos que se agruparan primero por proyecto, ¿no? O sea, que pudieran discutir la pregunta 1 entre ellos, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta 1? Bueno, pues tenía que ver con cuáles habían sido los factores que les habían dificultado la colaboración entre los sectores participantes en el proyecto. Entonces hubo una discusión muy bonita que fue acompañada por facilitadores, eran muchísimos facilitadores en estos talleres, y la idea era hacer esta metarreflexión, ¿no? Sobre la colaboración, los años de colaboración que cada proyecto hubiera tenido, y la idea era hacer una lista de las principales dificultades que habían enfrentado. Entonces, fue una experiencia riquísima, ¿no? O sea, hubo una discusión fantástica. Muchos proyectos nos comentaron que nunca se habían sentado a hacer esta reflexión, ¿no? Y que les servía mucho para tomar decisiones para los siguientes pasos. Entonces, no solamente fue un ejercicio donde pudimos aprender sobre las dificultades, sino que internamente cada proyecto tuvo sí, una introspección importante, ¿no? Y a partir de la lista de dificultades que se virtió, se unieron todas las dificultades de todos, bueno, del taller en cuestión, y los facilitadores sistematizamos esta información rápidamente, lo más rápido que pudimos, para después pasar a una segunda parte del taller en donde presentamos categorías de dificultades y los participantes tuvieron la oportunidad de escoger unirse a nuevos equipos a partir del tema de su interés, ¿no? Entonces, les preguntamos qué estrategias permitirían superar las dificultades identificadas, ¿no? Y como les digo, los grupos ya fueron temáticos, ya no fueron por proyecto. Entonces, eso también ayudó a que en cada grupo temático hubiera una diversidad, ¿no? A partir de las experiencias de los diferentes proyectos y que hubiera una discusión muy, muy rica, muy interesante sobre estrategias ya probadas en los diferentes proyectos, pero también estrategias nuevas que los diferentes equipos fueron co-creando en ese momento, ¿no? Y bueno, a partir de esta información, tanto de los retos como de las estrategias que se diseñaron, pues hicimos un análisis que ahorita les voy a compartir. Pero antes de eso, les quería mencionar que los talleres tuvieron espacios de trabajo y espacios también para fomentar la integración, ¿no? entre los participantes, la apertura, la escucha activa. Y algo que hubo muy bonito también en estos talleres fue el espacio para conectarse, ¿no? Entre proyectos. Les compartimos que a partir de uno de los proyectos, por ejemplo, hubo una nueva red de organizaciones de la sociedad civil que me parece que todavía opera, ¿no? Entonces, no se conocían algunos de esos proyectos y a partir del taller pudieron forjar esa nueva alianza, ¿no? Entonces, fue un espacio también de intercambio de experiencias y de verdad muchísimo aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Y con una evidencia empírica fortísima. Y a partir, como les decía, de todos los y las estrategias que se compilaron, hicimos una categorización para el artículo. Ahorita no los quiero espantar con esta tabla, no la vamos a ver con detalle. Está en el artículo por si quieren verla detalladamente. Pero nada más quería resaltar aquí que hicimos una tipología, ¿no? Una categorización a partir de una metodología que describimos en el artículo. Y, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, gracias. Es que me salió que Sí. mi conexión es inestable. Gracias, Silvia. Y bueno, los resultados están, como digo, detalladamente redactados en el artículo y hay resultados interesantes, pero que son de tipo confirmatorio,
¿no? Son resultados que ya se han mencionado en la literatura a nivel global. Y sí son interesantes, ¿no? Hubo cosas sobre los intereses divergentes, ¿no? Las tensiones que se generan por las diferentes ideologías, diferentes objetivos, ¿no? Pero eso ya está mencionado en la literatura, o sea, no estábamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero hubo un conjunto de retos que fueron sumamente interesantes porque no se discuten en la literatura que viene del norte global. Y es en esos retos en los que Bárbara y yo queremos enfocarnos hoy. Y uno de esos retos tiene que ver con los que se presentan cuando trabajamos en una nación pluricultural, ¿no? Y entonces nos interesa mucho, Bárbara y a mí, escuchar, ¿no?, la experiencia desde Costa Rica, porque sabemos que ustedes también son una nación pluricultural y que esto mete una dinámica que en general no se discute, por lo menos no en las ciencias de la sostenibilidad, en el tema de la transdisciplina, ¿no? Y México, bueno, pues nada más para darles un poquito de contexto, tiene 15 millones de personas que hablan una lengua indígena. Eso es aproximadamente el 12% de la población. Y tenemos 56 pueblos originarios, ¿no? Desafortunadamente varios de ellos en vías de desaparecer. Las lenguas originarias están desapareciendo en México, probablemente en Costa Rica también. Ya nos platicarán un poquito más adelante. Y los retos que se presentan en una nación pluricultural, pues tienen que ver con, por ejemplo, diferencias en el lenguaje, ¿no? Algo tan simple como que hay todavía en México personas que no hablan español, ¿no?, como primera lengua, o que no lo hablan en absoluto, ¿no? Y que a la vez son personajes muy importantes en sus comunidades y pues esto dificulta la colaboración, ¿no? O, por ejemplo, llegar a trabajar un proyecto de sostenibilidad con una visión que no empata con la cosmovisión local indígena, pues también obstaculiza cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces, esos son retos asociados a tener esta riqueza, ¿no?, biocultural. También en México, pues seguimos en condiciones muy desafortunadas de discriminación hacia los pueblos originarios, de invisibilidad, ¿no? Aquí traigo algunas citas de lo que se mencionó en los talleres, por eso están, son citas textuales, por eso están entre comillas. Y bueno, no sé si es el caso de Costa Rica, seguramente también tienen experiencias de autogobierno, ¿no? O formas de organización particulares, ¿no? Entre las comunidades originarias, ¿no? En México es común y hay un conflicto a veces en el reconocimiento de estas formas de gobernanza, ¿no?, locales con las estructuras tradicionales, ¿no?, de los gobiernos estatales y federales. Y aquí hay un choque fuerte y es importante para la parte de sostenibilidad porque mucha de la diversidad biológica en México está resguardada por estos pueblos originales. Y cuando no hay un reconocimiento, un respeto a esas formas de autoorganización, pues viene de nuevo un choque y pues esto definitivamente no es beneficioso para pues, los proyectos de sostenibilidad que se busca implementar, ¿no?, a nivel local. Otro aspecto que surgió en los talleres y que no es muy discutido en la literatura en sostenibilidad tiene que ver con las tensiones que hay con el gobierno. En México, hay muchísimos problemas para colaborar con el sector gubernamental, ¿no? Hay situaciones donde hay ruptura total entre los actores locales y su gobierno local, ¿no? Entonces, pues en estas condiciones no hay forma, ¿no?, de trabajar. También en los talleres se mencionó que los políticos en muchos casos se apropian de los espacios que los proyectos transdisciplinarios han construido, ¿no? O sea, con arduo esfuerzo y muchísima inversión de tiempo y recursos. Los políticos llegan y se los apropian, ya que está todo el trabajo de base realizado. Y como por ejemplo, aquí una persona participante mencionó que en su proyecto hubo una cooptación de espacios de participación ciudadana por el ayuntamiento, ¿no? O otra persona participante mencionó que las instancias de gobierno se adueñan de conceptos y prácticas de las organizaciones de la sociedad civil y crean un discurso de sustentabilidad. Entonces, eso pasa aquí. Me interesará muchísimo escuchar qué experiencia tienen en Costa Rica, pero bueno, son cosas otra vez que no se mencionan en la literatura que viene del norte, perdón, sí, del norte global. Otro aspecto político importante es lo que sucede en México. De nuevo, será muy interesante escuchar qué pasa en Costa Rica, pero aquí, por ejemplo, con el cambio presidencial, ¿no?, cada 6 años hay un reseteo, un borrón y cuenta nueva de muchas cosas. Y eso para los proyectos de sostenibilidad, pues es una tragedia, ¿no? Sabemos que la sostenibilidad no se construye en 6 años, son proyectos de largo plazo.
Y cuando hay falta de continuidad por cambios en la administración, pues hay casi que empezar de nuevo, ¿no? Y esto es un problema mayor, ¿no? Y surgió en los talleres, ¿no? Aquí hay citas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, falta de continuidad en las políticas públicas al término de las administraciones gubernamentales es un problema. También el partidismo, ¿no? Hay aquí un efecto muy fuerte en el tiempo electoral. Hay desarticulación, tal cual, de la organización cuando hay elecciones y hay confrontaciones, ¿no? Y hay problemas que se heredan al siguiente sexenio a partir de los problemas que hubo previamente en temas político-electorales, ¿no? Entonces, esto se mete en los proyectos transdisciplinarios en México de forma muy frecuente. Tenemos un problema de corrupción fortísimo en México. Existe complicidad, por ejemplo, entre el gobierno o los actores de gobierno con la gente que hace actividades ilegales, ¿no? En contra de la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en esta cita, vemos que es con los parlamentos ilegales. Hay falta de transparencia en el manejo del dinero. Entonces, esto, pues, es un problema gigante, ¿no? O sea, si no empezamos por tener cuentas claras, rendición de cuentas, ¿no? Y hay desconfianza, pues no hay forma de trabajar, ¿no? De manera colaborativa. La burocracia. Bueno, la burocracia en México es una de las cosas más pavorosas, ¿no? No solo en el gobierno, también en la academia. Y esto pues genera problemas muy grandes. Por ejemplo, los ritmos en los fondos, ¿no? Están regidos por tiempos fiscales y eso mete una dinámica muy difícil para los proyectos de colaboración transdisciplinaria. Y algo que desafortunadamente pasa en México y que seguro están recibiendo las noticias, pues son las condiciones de inseguridad y violencia, ¿no? O sea, que no se mencionan en ningún trabajo de sostenibilidad del norte global, por obvias razones, pero que en un lugar como México, pues es un factor que mete una dinámica muy complicada, ¿no? Y la gráfica que ven a la izquierda, pues es una gráfica vieja, ¿no? El mundo se ha configurado desde el 2016 de manera distinta. Aquí probablemente estaría ahorita Ucrania por ahí y otros conflictos que han surgido desde entonces, pero desafortunadamente México seguiría apareciendo, ¿eh? O sea, estoy segura de eso, como una de las zonas con mayor letalidad por conflicto, ¿no? Entonces, en el 2016 estábamos solamente por detrás de Siria, ¿no? Para darles una idea de cómo están los números. Seguro lo ven en las noticias. No es mi intención ser amarillista, ni mucho menos, ¿no? Pero sí pensar en las implicaciones que esto tiene para la organización del trabajo, para la participación de la gente y para el trabajo, pues, colaborativo, ¿no? Y pues está el problemón, ¿no? De que hay vínculos entre el crimen organizado y las instituciones. Y esto otra vez mete una dinámica muy complicada. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del esquema ese del equipo transdisciplinario ideal de los artículos, ¿no? Del norte global. Bueno, pues en México parece que a nivel local hay ruptura con el gobierno, o sea, no se puede trabajar tan bien, no en todos los casos, pero en general hay mucha tensión. Las empresas y las industrias tienen poca participación, ¿no? Es muy difícil hacer compatibles los intereses, ¿no? De los actores locales con los intereses de las empresas, sobre todo cuando se trata de un megaproyecto, ¿no? Sé que en Costa Rica saben bien de qué hablo, porque ustedes también tienen esos problemas. Los medios de comunicación tampoco se involucran. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues esto repercute en que pues no haya mucha posibilidad, ¿no? De incidir en política pública, que las soluciones sean más de tipo local, ¿no? Y que sean de corto plazo, ¿no? Sobre todo con este borrón y cuenta nueva que les comentaba, ¿no? Y por supuesto puede haber aportaciones científicas si las hay, ¿no? A partir de este tipo de trabajo, pero también se ven pues reducidas, ¿no? En el alcance. Los proyectos en México se ven más o menos así, ¿no? O sea, hay fuerte presencia de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, de actores locales, pero a nivel local hay poca participación del gobierno y a veces también de las empresas. Y bueno, para redondear, pues, ¿por qué es importante aprender de las experiencias en el sur global, no? Sabemos que en el sur contamos con los núcleos de diversidad biológica y biocultural más importantes, ¿no? O más abundantes a nivel mundial. Tenemos contextos ecológicos, sociales y políticos complejos, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros países en el sur global estamos en un proceso de democracias en construcción, ¿no? O sea, todavía no logramos de verdad un sistema democrático como tal, ¿no? Y fortalecido. Es el caso de México. Hay retos por condiciones estructurales en estos países de los que hay que aprender, ¿no? Para ver cómo darles la vuelta y ver qué tan comunes son, ¿no? En toda la región.
Y, por supuesto, somos, como decía, zonas de diversidad biológica estratégica, pero también somos zonas de alta degradación, ¿no? Tanto social como ecológica. Y por todo ello, el sur global se convierte en una región estratégica y es indispensable, desde nuestro punto de vista, incorporar estas experiencias en el discurso dominante de sustentabilidad y de transdisciplina. Y bueno, le paso la palabra a Bárbara. Gracias, Julieta. Me estaba comentando Luis que la liga para la guía no ¿No jala? funciona, pero está la de la Universidad Veracruzana que estaba por pegar. Pero bueno, entonces ahorita les Ok. ponemos la liga actualizada. Bueno, y para finalizar la charla, nos gustaría poner sobre la mesa estas 3 preguntas. Ahí lo tienes tú, ¿verdad, Julieta? Sí. Para discusión, ¿no? Y para poder entablar un diálogo. Entonces, la primera es si estas condiciones mencionadas para México son compartidas con Costa Rica y con otras áreas de América Latina y el mundo, ¿cómo aprecian esto en sus propios trabajos colaborativos? ¿Cómo podemos incorporar estas condiciones en los marcos conceptuales y metodológicos globales para la sustentabilidad? Y finalmente, ¿cómo afectan estas condiciones los esfuerzos de institucionalización de la transdisciplina, ¿no? En nuestros propios ámbitos universitarios? Entonces, no sé si estas preguntas les resuenen y hay algo que quieran compartir. También por ahí Silvia creo que puso que podían compartir, ¿no? Sus propias experiencias en este tipo de colaboraciones. Y pues nos gustaría escucharles y abrir el micrófono para entablar un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad, no tenemos cómo agradecer estas participaciones en espacios que son necesarios de intercambio académico y de aprovechar experiencias, ¿verdad? Que se llevan a cabo en otras latitudes y sobre todo en América Latina, ¿verdad? Yo tenía algunas cositas antes de darle, para romper el hielo y darle espacio a otras personas que quieran participar. Importantísimo esta apertura que han tenido ustedes con nosotros, ¿verdad? De mostrarnos todo el material que han desarrollado y que está a disposición y sobre todo también en español, que a veces esa es una limitante para el trabajo, por ejemplo, no solo, tal vez no tanto en las universidades, pero sí el trabajo transdisciplinar con otros actores sociales, ¿verdad? Entonces, muy valioso este aporte que nos han dado, lo vamos a sistematizar y colgar en un enlace, tal vez en Drive, para compartir con todas las personas que están interesadas en obtenerlo y que no lo han podido accesar en el chat. Y muy importante la introspección que ustedes mencionaban, creo que Julieta cuando hablaba del proyecto que se hace a lo interno, ¿verdad? De cada uno de nuestros trabajos que a veces por las mismas normativas, ¿verdad? Y los tiempos que tenemos para desarrollar estas investigaciones, nos quedamos cortos y no nos da tiempo de hacer esa reflexión. Es muy valioso poder, ¿verdad? Devolverse y ver, bueno, cuáles fueron esos desafíos que tuvimos que enfrentar y cómo en otras investigaciones podríamos brincarnos, ¿verdad? Esos obstáculos que encontramos en experiencias anteriores. Y me llamó mucho la atención y lo anoté acá cuando Bárbara hablaba de conocimientos, prácticas y poderes, ¿verdad? Yo generalmente tengo en la mente esa integración de conocimientos y prácticas que son súper importantes, ¿verdad? Yo trabajo con enfermedades transmitidas por vectores y siempre digo que aprendí muchísimo de los técnicos del Ministerio de Salud en campo, ¿verdad? Porque yo me iba al laboratorio a ver las larvas, pero ellos en campo te reconocen larvas de Aedes aegypti al kilómetro, ¿verdad? Entonces, esas prácticas, cómo recoger prácticas, es muy importante, pero no había pensado en el tema de los poderes también, ¿verdad? El papel que tienen los poderes en este trabajo transdisciplinario. Y
me quedé pensando poderes a qué niveles, ¿verdad? Incluso poderes a nivel de las mismas comunidades, con líderes comunitarios, poderes políticos, poderes económicos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de, les voy a hablar un poquito de esto que es lo que yo conozco en investigación, de enfermedades transmitidas por artrópodos en algunos casos, el trabajo con compañías, por ejemplo, bananeras, piñeras, etcétera, es también complejo, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hemos estado viendo en la universidad con el diagnóstico que les comentaba que hicimos en el 21 y que ahora entiendo mucho más, ¿verdad? De lo que hablaban los compañeros en esos laboratorios de cambio que hicimos, es el tiempo que se requiere, porque sí, la investigación disciplinar es súper importante, ¿verdad? Y es base también, y también requiere un esfuerzo, y también es difícil, ¿verdad? Pero cuando vemos todas estas cosas que nos hablaban ustedes en la presentación y los resultados que tuvieron de esta investigación, comprendemos la complejidad que hay, ¿verdad? Para poder integrar todos esos conocimientos, prácticas y poderes. Y ni que hablar al final del tiempo para coproducir, ¿verdad? El tiempo que se requiere para poder integrar todos esos resultados con los conocimientos y saberes y prácticas de los otros que conforman el equipo de trabajo, que es la última conferencia que vamos a tener dentro de un mes, ¿verdad? Sobre coproducción de conocimiento. Quisiera darle la palabra a ver si tenemos a alguien participando ahí, si no también teníamos unas preguntas en el chat. A veces es lo malo de moderar porque no puedo comentar tanto, tengo que darle la palabra a los demás. Silvia, igual, Sí, mientras damos espacio para que alguien más se lance al agua, por ella tenemos un comentario de Vivi y también algún material que ha compartido Gabriela. Pero me gustaría hacer un breve comentario para igual dar espacio a que surjan algunas inquietudes adicionales. Algo muy interesante de lo que plantearon y que a mí me llama mucho la atención, y creo que nosotros a nivel institucional y para la UNA nos vendría muy bien prestarle atención, es el tema de la contextualización de todas estas problemáticas y discusiones. Que, de verdad que esto que señalan ustedes con total claridad de que la literatura que nosotros muchas veces utilizamos como referencia nos presenta modelos que no se aplican a nuestro contexto, que no hablan de nuestra realidad, no solo no hablan de nuestra realidad social, cultural, política y económica, sino como Julieta ahora lo dijo, no hablan de nuestra realidad institucional como universidades. Funcionamos total y completamente distinto. Eso tiene doble implicación desde mi punto de vista y me parece que es de las cosas más interesantes que podríamos tomar para nuestra discusión. La primera es que implica una discusión sobre nuestras prácticas y una discusión sobre los modelos de referencia. Y otra es que también implica una discusión de los mismos conceptos de transdisciplina e interdisciplina que nosotros estamos construyendo, porque otra discusión que ha estado paralela o que ha estado cruzando todas estas conferencias es justamente cómo no hay un único concepto de transdisciplina y que esos conceptos de interdisciplina o transdisciplina también deben de responder y ligarse de forma directa con las instituciones a las cuales estamos trabajando y aquello que en esas universidades realmente importa y realmente interesa y para lo cual fueron creadas o cuál es su proyecto y su rol en la sociedad y en la creación digamos, en el caso de Costa Rica, de universidades que nacieron con un propósito y en un contexto histórico muy específico. Creo que esa discusión que ustedes nos proponen y nos plantean es de mucha relevancia para el momento institucional en el que estamos. Esa doble implicación ya de por sí tiene que atravesar este trabajo que estamos pensando para generar condiciones de institucionalización, que eso es, digamos, todo un reto y creo que mucho de este ejercicio, lo que nos ha motivado justamente
ir generando condiciones en la comunidad universitaria a partir de discusiones, a partir de reflexiones, para ir implementando y creando espacios para desarrollar ese tipo de investigaciones. Esa invitación de verdad que nos pone a pensar, y cuidado y no, aunque compartamos algunas limitaciones con México, tenemos otro montón que obedecen a particularidades culturales, incluso identitarias, que tenemos como sociedad, y es interesante ponerse a pensarlo. Ya para cerrar y no hacer muy largo mi intervención, hay otra inquietud que tengo, y poco me gustaría que me comenten sobre el caso mexicano y la experiencia en las áreas disciplinares en las que ustedes trabajan. Y es que algo que yo estoy trabajando e identifiqué, al menos en mi nivel de Costa Rica y en las universidades públicas en Costa Rica, es que si bien en algunos planes de estudios de algunas disciplinas encontramos contenidos y objetivos orientados a la formación para la inter y la transdisciplinaridad, las experiencias son muy reducidas y no son generalizadas. Entonces, muchas de estas dificultades, ya no contextuales y externas a la universidad, sino institucionales, incluso que afrontamos nosotros como personas que pretendemos trabajar a nivel inter y transdisciplinario, están mediadas porque nuestra formación fue estrictamente disciplinar y nos formaron para diferenciarnos de los otros y de las otras, y nunca nos generaron condiciones en esa formación que nos permitiera pensar la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad, y menos generarnos metodologías o herramientas. Eso justo lo estoy trabajando a nivel analizando el caso costarricense y todos los programas de formación, pero me gustaría saber si esto que yo sé y conozco de Costa Rica también se da en el caso de ustedes allá en México, al menos de las áreas de conocimiento con las cuales tienen relación. También tienen esa limitación de que no se está formando a los profesionales para la inter y la transdisciplina. No hay cursos y contenidos en la formación, por ejemplo, en biología, o sí lo hay, sí les preparan y sí les orientan en esas áreas. Y perdón que me abusé con la palabra, Silvia. No, no hay problema. Es que este espacio es muy rico para la discusión. No sé si le damos la palabra a María Hernández, que quiere hablar, y luego al final hacemos como el resumen, ¿verdad? Con Bárbara y Julieta, lo que estamos conversando. Y Henry Sánchez también dice que tiene la mano levantada, pero yo no se la veo levantada. Sí, ¿usted nos puede hacer el favor? Ya, gracias. Cinia. Dicen que no ve el micrófono activado. Un momentito para... Tal vez podamos Si ir quieren, conversando nosotros y mientras que se activa el micrófono. perfecto. Pues bueno, si quieren, empiezo con un diálogo, ¿no? Con algunas de las cosas que dijeron tanto Silvia como Luis, ¿no? De acuerdísimo, Luis. O sea, en el grupo de trabajo hemos visto, y yo en mi experiencia propia como parte de la UNAM, ¿no? He visto estos esfuerzos por tratar, y voy a decir algo que a lo mejor suena chistoso, pero de tratar de tropicalizar, ¿no? Las iniciativas del norte global, ¿no? En ciencias de la sostenibilidad. Y bueno, lo hemos platicado con Bárbara, ¿no? Es un buen punto de partida, ¿no? Empezar así, pero no se puede quedar así. O sea, como dices, Luis, los contextos son radicalmente diferentes, y tratar de usar esos esfuerzos unitalla, pues no nos van a llevar a ningún lado bueno, ¿no? Y al mismo tiempo, hay tradiciones de las que ya no hablamos mucho hoy, porque discutimos un poquito en el artículo. Hay tradiciones latinoamericanas
que reflejan las condiciones que tenemos, ¿no? Como la investigación acción participativa, la educación popular, ¿no? Yo no soy la mejor persona para hablar de esos temas porque no soy experta, pero en el nodo transdisciplina teníamos por lo menos 2 expertos, ¿no? Juliana Merzón, Gerardo Latorre, personas con décadas, ¿no? De experiencia en estos contextos, ¿no? Y estas tradiciones reflejan, ¿no? La estructura social de nuestros países, las desigualdades económicas de poder, ¿no? Estas tradiciones tienen un componente político explícito, como decía Bárbara, tratando no solamente de coproducir conocimientos, sino que en el proceso haya un resultado de empoderamiento local, ¿no? De atención a esa parte de nuestras sociedades que ha estado marginada de manera histórica, ¿no? Entonces, de verdad, no es necesario desde mi punto de vista estar copiando, ¿no? Reproduciendo los esquemas de otro lugar, cuando aquí ya existen esas tradiciones que representan transdisciplina, ¿no? Y que, pues, surgieron, ¿no? O sea, fueron forjadas pues, en la dinámica latinoamericana, ¿no? Entonces, pues la verdad, ¿qué más podríamos pedir, ¿no? Que voltear a ver a estas tradiciones como para aprender de ellas y ver cómo podemos darles contexto, ¿no? En el 2023, ¿no? Para el trabajo que estamos haciendo. ¿Quieres intervenir tú, Bárbara? Sí, también reaccionando a lo que comentó Luis, o sea, yo creo que sí, que hay una falta muy importante de formación en ese sentido, ¿no? De cómo trabajar de manera inter y transdisciplinaria. Creo que muy recientemente en México estamos viendo, ¿no? Este tipo de esfuerzos en la universidad, en la currícula de los estudiantes, sobre todo en posgrados nuevos como el de las ciencias de la sostenibilidad, que inició acá en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2015 y llevan un curso específico sobre herramientas para la transdisciplina. Actualmente se quiere generar un MOOC, uno de estos cursos, ¿no? En línea para ampliar el alcance de este tipo de formaciones, pero nuevamente sí tienen, bueno, el curso de transdisciplina del posgrado me parece que es bastante bueno, pero hay otros que, como dice Julieta, pues es un intento por tropicalizar muchas de las cosas que vemos en otros lados y que no acabamos de poder aterrizar, ¿no? En nuestras realidades, en nuestros contextos, en nuestras colaboraciones y en los obstáculos que estamos encontrando. Entonces sí creo que compartimos eso, lo estamos viendo más y más, muchas más opciones para poder formarnos en esto. Incluso Julieta y yo pues nos acercamos al nodo de transdisciplina un poco con esa intención, ¿no? Porque de pronto uno tiene algo de la teoría, pero ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo ejercitar ese músculo? ¿No? ¿Cómo llevarlo a nuestras propias agendas de investigación? Entonces, es algo que creo que está ahí, que hay muchísimo interés, sobre todo las nuevas generaciones, y que debemos de caminar hacia allá, ¿no? Gracias. Parece que tenemos problemas de comunicación con Cinia. Entonces, voy a leer algunos de los comentarios que están en el chat. Dice Viviana Salgado, los proyectos transdisciplinarios a los que hacen referencia y que se incluyeron en el análisis son iniciativas de comunidades o grupos organizados o son proyectos que nacen de la academia. Es muy buen punto, Viviana. Había una mezcla de todo, ¿no, Bárbara? Había proyectos que habían nacido como parte de proyectos académicos, ¿no? Había muchos proyectos que eran iniciativas de la alianza entre organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, muchísimos. Y había también proyectos que habían surgido a partir de las comunidades locales, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de defensa del territorio, ¿no? Que tuvimos por lo menos un par, venían, bueno, fueron gestados por las comunidades ante las amenazas, ¿no? Entonces teníamos una mezcla de todo. Sí, y de ahí justo surgió esta idea de no llamarla investigación transdisciplinaria, sino colaboración transdisciplinaria, porque en el momento que empezamos a recibir interés de todos esos proyectos, pues nos dimos cuenta que iba más allá del ámbito académico o de los proyectos de investigación gestados dentro de la academia en colaboración con otros actores sociales. Como dice Julieta, había una gran diversidad, muchos
de ellos, pues estados en las comunidades y solicitando acompañamiento del equipo que tiene la información científica para temas, no sé, de calidad de agua o de contaminación, en fin, hay un universo infinito, pero era bastante variado. Y en el libro viene como más detalle sobre los porcentajes de los distintos tipos de proyectos. Gracias. Luego, Olger Otárula, que nos dice gracias por compartir este material y conversación tan valiosa. Participamos en este espacio estudiantes de la Maestría de Turismo y Desarrollo Sostenible, por lo que nos es en extremo útil abarcar un ente sistémico como lo es el turismo. La amplitud de visiones ayuda a comprender muchos fenómenos y variables. Gracias de nuevo. Sí, a mí en este sentido me encantaría escuchar más de la experiencia de Oliver. Qué lástima que no puede abrir el micrófono. Sí, Sí, porque, bueno, tengo ustedes en varias Costa personas Rica, que quieren. no, porque ustedes en Costa Rica son un referente para aspectos de turismo sostenible y a mí me encantaría Claro. escuchar cómo ha sido el esfuerzo de la colaboración transdisciplinaria para gestar todos estos proyectos que pues son paradigmáticos, ¿no? Para todos nosotros y la verdad, bueno, no sé qué opina Bárbara, pero en México estamos muy atrás, ¿no? En Muy temas de, atrás, sí, sí, o sea, la sí. apuesta sigue siendo el turismo tipo Cancún, ¿no? Es un horror. Y pues no. Pero a Sí, todos los niveles, ¿no? O sea, la gente incluso quiere ese tipo de turismo pensando que es donde, pues donde vienen más recursos, ¿no? Y por supuesto el gobierno también quiere ese tipo de claro. turismo, ¿no? Pero Pero que acaba bueno, siendo una situación de desigualdad total y donde exacto. a lo local no le llega más que la basura y los problemas, ¿no? Ah, sí, ahorita ponemos nuestros correos aquí, perdón, eso quedó en la última diapositiva. Ah, ya hay manita ahí, ya la podemos ver, Henry. Ah, y ahí. Buenos días. Silvia, ya pueden participar. Buenos días, me dejó escuchar. Sí, Muchas gracias, Silvia, por la convocatoria. Esta actividad me parece muy interesante. Es uno de los elementos que bueno, hemos desarrollado hace unos años ya en el programa de gestión de bosques del Instituto de Investigación y Servicios Forestales, que es el abordaje del desarrollo de iniciativas en las comunidades, pero con el concurso participación de múltiples actores, ¿verdad? Entonces, hemos formulado iniciativas y ejecutado y desarrollado en esta línea. Yo sí tengo un par de preguntas para las estimadas expositoras. Una tiene que ver cómo abordar, bueno, primero contarles que nuestra universidad acaba de cumplir 50 años y se desarrolla en un marco de vida completamente disciplinar, porque después de la Revolución Verde, que tuvimos que producirle comida a los países que han estado en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, todo fue disciplina, ¿verdad? Pero nosotros en la parte de docencia seguimos fuertemente en la disciplina, o sea, carreras disciplinares. Tenemos una facultad de Ciencias de Tierra y Mar, por ejemplo, donde es agronomía, es forestales, es geografía, y en esa línea, ¿verdad? Entonces, la universidad hoy gira y se mueve hacia esta nueva dimensión, pero tenemos que empezar también a meterle bisturí fuerte a lo que es la docencia, ¿verdad? Porque nosotros estamos preparando personas que van a ir a implementar o desarrollar la multi, la inter y la trans, ¿verdad? Pero si están creciendo académicamente desde la perspectiva disciplinar, pues va a ser como muy complejo en esta dimensión. Y por otro lado, la mayoría de los que estamos trabajando crecimos en este modelo, nos hemos reinventado y hemos visto, por lo menos desde los pueblos originales, yo debo contarles también que en Costa Rica tenemos 8 pueblos en unos 24 territorios con un porcentaje menor al 2,5% de la población, pero esos 8 pueblos, esos ocho pueblos, perdón, ya hemos perdido lenguas. Y en esta dimensión, decirles que nosotros en el campo, los indígenas, desarrollamos una actividad que se llama Abrazos Cambiados. Y a mí eso me parece que es la multidisciplinariedad, porque la persona, si vamos a construir una obra, la persona que sabe una cosa aporta desde su trinchera, desde sus capacidades, perdón, desde sus capacidades, y así sucesivamente. Pero lo que a mí me sorprende es que esto no se registra, ¿verdad? Todo este modelo
que hoy teórico que desarrollamos viene de Europa y viene recientemente, pero yo debo confirmar que aquí se hace, ¿verdad? Que hoy en la universidad pretendemos o estamos en perspectiva de aplicarlo en esta dimensión, es muy cierto. Pero entonces, ¿cómo abordar, cómo han abordado desde sus universidades esa ruptura de paradigmas? Porque también tenemos una estructura administrativa totalmente disciplinar y un marco jurídico dentro de nuestras universidades también disciplinar. Eso nos ha generado un montón de vicisitudes y tener que reunirnos para explicarle cosas a estas personas, ¿verdad? Que el abordaje ahora va en otra dimensión. Lo otro era de tropicalizar la temática, ya lo mencionaron, me parece muy bien, porque aquí, aun cuando Costa Rica es un pedacito de lo que es México, tenemos 4 regiones culturalmente bien definidas y eso es un factor preponderante en el abordaje y desarrollo de iniciativas, ¿verdad? Aspectos culturales que tienen que ver con el clima, con el origen de la población y un montón de elementos. Y por último, ¿cómo es el abordaje de esta multi y transdisciplinaridad en los territorios, en los pueblos indígenas que tienen en su país? Gracias, muy amables. Gracias, Henry. Bueno, pues platicamos un poquito de eso, ¿no, Bárbara? La universidad donde estamos, Bárbara y yo, es la UNAM, es la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya me voy a referir a ella como UNAM para abreviar tiempo. Pero bueno, pues es la universidad pública más grande que tenemos, ¿no? Y en papel, ¿no? Hay muchas iniciativas para fomentar la interdisciplina y la transdisciplina. Pero en muchos casos, no sé cómo lo percibe Bárbara, pero me parece que se quedan en el papel, ¿no? El Instituto de Bárbara es uno de los institutos pioneros en impulsar, por ejemplo, otros tipos de evaluación académica que permitan de verdad fomentar este otro tipo pues de investigación, ¿no? Pero luego llegamos a las instancias de evaluación más altas, ¿no? Y hay una penalización para los académicos por publicar con muchos autores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar de manera interdisciplinaria si no tenemos 2 o más autores? No hay forma, ¿no? Pues se penaliza, ¿no? O sea, cuando hay muchos autores. Los trabajos, por ejemplo, como los libros que les compartimos, se cuentan menos que los artículos científicos disciplinares en revistas en inglés, indizadas, bla, bla, bla. Seguro, bueno, y estoy viendo que Silvia asiente, entonces yo creo que están bajo las mismas normas de evaluación. Entonces seguimos en la lucha, Henry, de hacer, ¿no? Que estos productos, que en muchas cosas cuestan más trabajo que un artículo disciplinar, en muchos casos, Bárbara no me dejará mentir, pero pues la gestación del artículo, del libro que les mostramos, el azul, ¿no? Lleva mucho más tiempo que cualquier artículo disciplinar. Pero te digo, estamos en la lucha de que estas cosas cambien, ¿no? Y se trata de hacer lobbying, de discutir, de recordarle a la gente que necesitamos trabajar en grupos grandes, que ya los problemas no pueden ser abordados con una disciplina, que si queremos de verdad hacer una transformación en el mundo real, necesitamos trabajar en grupos grandes, ¿no? Entonces, ha habido cambios en esa dirección, pero pues vamos lento, ¿no? Pero vamos, ¿no? Siento yo que se están gestando cambios, ¿no? No sé si quieres agregar algo en ese sentido, Bárbara. Sí, yo totalmente de acuerdo con Henry que son cosas que existen en nuestros territorios y que han estado ahí siempre. Lo que pasa es que no les llamábamos transdisciplina, ¿no? En su momento se llamó otra cosa. Habían programas que eran muy muy verticales de extensionismo, pero hay experiencias, Costa Rica tiene experiencias fantásticas, ¿no? De estos intercambios, ya no recuerdo muy bien, pero pues en CATIE escuché algunos de estos programas muy interesantes y cosas que se tienen, pero fue hasta que ¿cómo decirlo? Se cristalizó en las altas esferas de la ciencia desde el norte global que llega, ¿no? De alguna manera ya como, podemos hacer esto, ¿no? O sea, se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo en otros términos, pero entonces es cuando ya se puede contar, ¿no? Como en estos sistemas de evaluación o... Entonces ahora es algo que está muy en boga y que desafortunadamente creo que estos avances, Julieta, no se han dado necesariamente por un reconocimiento legítimo del valor de estas experiencias, sino porque está siendo legitimizado en otros foros, ¿no? Como de mayor poder.
digo, para bien o para mal, así inicia y entonces ahora sí ya empezamos a reconocer el valor, ¿no? De todas estas experiencias que además tienen costos de transacción altísimos, ¿no? De tiempo, de recursos, de esfuerzos, de frustraciones, etcétera, para poder construir esas visiones en común. Entonces, pues seguimos ahí, ¿no? Hay muchos ejemplos en nuestros territorios, pero es necesario construir como esas estructuras y los funcionamientos para poder institucionalizarlos, ¿no? Y poder darles como ese lugar y visibilizarlos y que se reconozcan como parte de nuestra labor. Podría decir eso, Julieta. Y yo concuerdo con Julieta también de que vamos lentos pero seguros. Yo creo que con cosas pequeñas podemos hacer grandes cambios, ¿verdad? En este tema que es bien complejo. Y la otra cosa que, si me permiten, tal vez desde el área de la biología, en la formación de biología, con esa visión que tiene uno del ecosistema y cómo todo influye en lo demás, ¿verdad? Tal vez se nos hace un poquito más fácil el tema de la transdisciplinariedad y muchos de los temas que desarrollamos tienen ese enfoque, ¿verdad? Entonces, hay disciplinas de disciplinas, ¿verdad? Y formaciones de formaciones. María Hernández. Ujú. Bueno, primero que nada, yo encantada de estar en este espacio, que son pocos los que existen en la universidad para hablar de transdisciplinariedad. Copié el artículo por una razón muy importante, porque estoy justo en estos momentos haciendo la investigación doctoral y lo escribo, lo publico, tratando de rescatar experiencias que estoy estudiando. Obviamente no soy parte de la cotidianidad como ustedes como investigadoras de esos resultados, pero estoy aportando desde mi interpretación, desde las ciencias sociales. Entonces desde ahí quiero hablar, aclarando que no soy parte ni del caso del PIC, Programa Interdisciplinario Costero, una experiencia institucional muy valiosa que ustedes deberían conocer y en algún momento ojalá se puedan integrar experiencias interuniversitarias para hacer esos intercambios que son contundentes, ¿verdad? Y cotidianos. Y también el otro caso es el CEMSOC de Cuba, que está en Santiago de Cuba, que es otra experiencia similar al PIC. ¿Similares en qué sentido? Que se reconoce a las ciencias sociales y a las ciencias exactas, ambas como complemento para el abordaje de las territorialidades costeras y su fortalecimiento desde enfoques multidimensionales, multiactor, transdisciplinares, interdisciplinares, etc. Y que se reconocen a sí mismas como productoras de conocimiento, que en el caso del CEMSOC producen demasiado en investigación, en el caso del PIC menos, pero el PIC, digamos, tiene una trayectoria de muchos años con una acción muy concreta que también he tratado de visibilizar en el artículo. Creo que es poco para todo lo que ellos han hecho y ahí viene el punto. La Universidad Nacional, como ustedes preguntaban, ha hecho innumerables esfuerzos y ha creado innumerables dispositivos desde la norma, ¿verdad?, hasta acciones específicas que incluso Luis Diego estudia, Soto, el compañero de la Escuela de Sociología, el subdirector, sobre las comunidades epistémicas. Ese fue un esfuerzo precisamente que por una, digámoslo así, falta de continuidad política se pierde. Para mí, muy valioso en el aporte y la construcción de la multitrans e interdisciplinaria de las tres, ¿verdad? Que no hay una línea recta para llegar a la transdisciplinariedad tampoco. Ese es otro elemento que hay que tener claro. Hay espacios donde sigue siendo válida la multi, en otros la inter y en otros la trans. Depende de la forma en que se integra incluso la docencia, la investigación y la extensión o acción social, como le llaman otros, o vinculación. Eso tiene mucho que ver también, ustedes lo dijeron hace un rato, el compañero Henry lo dijo, cómo la estructura institucional está logrando llegar a esos estudiantes y a los docentes para que aprendan a enseñar esos tres niveles disciplinares. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cuál ha sido ese abordaje? Bueno, eso es parte de mi tesis doctoral y ahí espero compartirla en algún momento con todos ustedes,
eh, porque tengo ya 4 años en este debate institucional con muchos sectores y espero, como les digo, estarlo compartiendo. Y como decía Luis Diego en el artículo que publica con Ana María Hernández, el espacio existe, ¿verdad? El espacio está ahí y sin embargo yo no encuentro la sistematización de esos espacios, la reflexividad de los productos generados por esos espacios desde los actores, ¿verdad? Y las actrices, por decirlo así. La realidad es que se está perdiendo la experiencia como aporte mismo al conocimiento y generación de conocimientos y coproducción de conocimientos que deberíamos estar dando las universidades en estos procesos. De repente Luis Diego escribe eso, de repente yo escribo por allá, de repente Silvia escribe por allá, pero falta la estructura y la subjetivización de esos espacios. Como hoy, este espacio, felicidades y mis respetos. Y lo otro que me preocupa, y eso tiene que ver también por la razón por la cual yo llegué a la transdisciplinariedad y a estos otros niveles, es el famoso diálogo de saberes y los derechos de coproducción a nivel de publicación y divulgación. Porque no se trata solo de generar, coproducir, sino cómo la institución reconoce los derechos de producción intelectual del conocimiento no científico cuando entra a través de la transdisciplinaria a hacer conocimiento científico, porque también tenemos que tener claro de que en el diálogo de saberes hay conocimientos que no están bajo el dominio del pensamiento racional. Entonces, esos conocimientos, por ejemplo, la Escuela de Ciencias Ecuménicas de la Religión de la Universidad Nacional logra llegar a ese tipo de conocimientos, ¿verdad? Que están fuera del ámbito de lo racional y digámoslo así, los potencian para ser elementos de transformación, sin llegar a ser transdisciplinares en el sentido de que no pasan por un método científico. Entonces, ese es otro debate que hay que dar, ¿verdad? En esta lógica. Ahí lo dejo porque si no, no termino de hablar nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gabriela, la verdad es que yo me confundí donde vi el nombre, es María Gabriela. Yo la conozco como Gabriela. Sí, Sí, Gabriela, ¿verdad? mucho gusto. Sí. Sí, encantada. Bueno, tal vez comentar rápidamente antes de darle la palabra a Julieta y a Bárbara que hay todo un esfuerzo institucional, ¿verdad? En el que se incluyó incluso 3 metas estratégicas en el plan de mejoramiento institucional, que es como nuestro mayor instrumento de planificación, precisamente el trabajo multi, inter y transdisciplinar. Y hay una comisión a nivel institucional con las vicerrectorías académicas y rectoría de junta que está trabajando en una estrategia para poder abrir estos espacios, pero además de formación, ¿verdad? De presupuesto que se requiere y de indicadores que son muy importantes también para saber qué estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hemos ido con estos pequeños pasos que les conté ahora, tratando de avanzar en el tema, que es bastante complejo, y las comunidades epistémicas todavía continúan. Yo me reúno con ellos cada cierto tiempo, ¿verdad? Y hay un fondo todavía en Rectoría Adjunta que les da recursos para poder desarrollar actividades, ¿verdad? En el tema. Entonces, solo eso quería comentar, pero tal vez Julieta creo que tenía también otro comentario. Gracias, Silvia. Sí, bueno, Gabriela, muchas gracias por compartirnos el artículo. Lo vamos a leer. Ya vi la liga. Y suerte con la tesis doctoral y compártenosla cuando Sí. ya está, por favor. Y sí, muy de acuerdo con lo que dijiste. Y me quedé pensando en tu último comentario, sobre todo porque hace unos días tuvimos una reunión en mi instituto, la comisión editorial local, ¿no? Pertenezco a esta comisión interesada, ¿no? En aportar, ¿no? Un granito de arena al reconocimiento de estos otros productos, ¿no? Bueno, generados desde la academia, pero que son transdisciplinarios, ¿no? Como el libro que les mostramos hace rato, el libro azul, ¿no? Estoy interesada en eso, me incorporé a la comisión editorial para impulsar estos productos y la reflexión sobre su valor, la importancia, etcétera.
y nos reunimos recientemente con la comisión editorial de la universidad, ¿no? Bueno, con un miembro de esa comisión grande, de toda la UNAM. Y tuvimos una discusión que me conecta ahorita con lo que dijiste, ¿no? O sea, nos decía el personaje en cuestión que personas que no habían escrito una palabra en un documento no podían ser coautores, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué hacemos con todas esas voces, ¿no? Que permiten la co-construcción de conocimiento, pero que al final, porque tienen un trabajo distinto al nuestro, que a nosotros como académicos nos toca sistematizar la información en muchos casos y demás, pero que viene de un proceso de coproducción, ¿no? Nosotros escribimos muchas veces esas palabras, ¿no? Pero nos decían que no podemos incluir esas personas, ¿no? Tuvimos una discusión que desafortunadamente se tuvo que cortar, pero me interesaría muchísimo lo que comentaste de los esfuerzos en la UNA, ¿no? Del reconocimiento de estas autorías, de esta propiedad intelectual, que si nos lo puedes compartir, porque es una discusión que claramente en la UNAM Ahí está. está faltando, ¿no? Entonces, si nos lo compartes, te lo vamos a agradecer enormemente, Gabriela. Y que también vamos a tener la última conferencia que habla sobre esto también, ¿verdad? Entonces también invitadas por si quieren acompañarnos a esa conferencia. Sí. Sí, yo quisiera reaccionar también a esto que Gabriela comentó, que existen muchos espacios y esfuerzos, pero que no hay sistematización, ¿no? De estas experiencias. Entonces, lo importante que es el trabajo que están haciendo Gabriela, Luis Diego, desde, ¿no? Estudiando o sistematizando experiencias y siguiendo, dando este acompañamiento a estos grupos que están experimentando, ¿no? Tal vez porque de ahí nosotros creo que, Julieta, no nos imaginamos que íbamos a aprender lo que surgió, ¿no? De sistematizar esa experiencia y fue muy interesante. Aprendimos muchísimo de manera conjunta, tanto desde la academia como con los actores de otros sectores de la sociedad. Y como dices, Gabriela, estoy de acuerdo que es un aprendizaje que se está perdiendo, ¿no? Porque estamos cuestionándonos desde la parte teórica, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero ahí están esos experimentos, ahí se están, nos estamos dando de topes, ¿no? De cómo hacer esto que funciona, que no funciona. Y creo que hay mucho que aprender desde esas experiencias. Y bueno, pues eso. Y tenemos otra intervención de Viviana Salgado. Buenas buenas tardes, ¿no? No me voy a extender mucho porque creo que ya se ha conversado sobre lo que yo quería decir. Justamente motivado un poco por lo que dijo Luis Diego sobre nuestras capacidades de pensar desde la interdisciplina o por lo menos desde la multidisciplina. Nuestras enseñanzas para trabajar fundamentalmente desde la disciplina en la Universidad Nacional. Sin duda eso ha predominado. Sin embargo, también lo mencionó Henry, tenemos capacidades y no nos damos cuenta de que en realidad hemos hecho trabajo transdisciplinario, sobre todo desde personas académicas que se han formado en ciencias naturales en este país. También lo dijo Silvia. Desde las ciencias naturales, desde las personas que estudiamos gestión de recursos, por ejemplo, así la mal llamada gestión de recursos, en realidad es gestión de la biodiversidad, aprendemos a atender todas estas poblaciones o, bueno, ecosistemas en donde las personas también están involucradas, ¿ya? Naturalmente somos sensibles a problemáticas complejas y tratamos de atenderlas incluso con las pocas herramientas que en los currículos tenemos, ¿verdad? Pero sí las tenemos. Y la práctica en este país, creo que la diferencia de las condiciones que imperan en México, es que los sistemas naturales protegidos necesariamente tienen esa vinculación con las poblaciones o cercanas o directamente involucradas en la sostenibilidad del recurso, ¿verdad? Entonces eso nos ha generado una práctica, pero no nos damos cuenta que estamos practicando esa interdisciplina o esa incluso transdisciplina, ¿verdad? Y por lo tanto no somos capaces de sistematizarla correctamente. A lo mejor desarrollamos esa capacidad, pero después no tenemos insumos o estímulos académicos para seguir desarrollándola, porque es un trabajo complejo, ¿verdad? Esa sistematización es muy difícil y más cuando no tienes todas las herramientas para hacerlo.
Además, la academia lo que nos dice, mira, publica mejor, saca el artículo, saca esta ponencia, ¿verdad? Anda y participa con tus pares, intercambia en el ámbito científico y no te preocupes tanto de esa sistematización, porque a fin de cuentas, réditos académicos no vas a tener tantos como si publicaras, ¿verdad? Entonces, en esa dinámica muy perversa, no logramos traducir, mostrar todo lo que tenemos. Que si lo hiciéramos, a la de menos, esta confrontación actual que tenemos con la política de Estado, ¿verdad? Bueno, a la menos no sería muy aguda. Puede ser que esté siendo ilusa, ¿verdad? Porque ya esto trasciende incluso lo que hacemos o lo que no hacemos, ¿verdad? Hay otras intencionalidades detrás, pero a lo mejor tendríamos mejores o nos sentiríamos más cómodos como institución o más cómodas como institución, ¿verdad? Para enfrentar esa realidad. Lo dejo ahí porque se ha extendido un poco y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Viviana, por el comentario. Sí, yo me formé en la licenciatura como bióloga y tengo justamente esa experiencia, ¿no? De la que hablas. Trabajé mucho en áreas naturales protegidas, en temas de biodiversidad, trabajando en comunidades. Y creo que ahí están las semillas y estas capacidades que vamos desarrollando. Y en mi experiencia trabajando con pues colegas de la Veracruzana que trabajan estas otras corrientes, ¿no? De investigación, acción participativa, con una postura ética y política como muy clara, creo que ahí es donde hay que poner la atención, ¿no? En cómo muchas veces desde nuestras trincheras planteamos los problemas, planteamos los proyectos y los llevamos, los implementamos con, ¿no? La gente, pero no terminamos de escuchar las, como decía Silvia, lo que le duele al pie, como dijiste, Silvia, en un momento, esos dolores, ¿no? Que están ahí y esas necesidades locales que están ahí y que requieren también de este acompañamiento y de esta otro tipo de información para abordar las problemáticas locales y en los contextos en los que nos desempeñamos. Entonces ahí para mí fue un aprendizaje muy importante con la gente del nodo, como entender la importancia de esta visión como emancipatoria, no tanto desde la investigación transdisciplinaria, pero sí desde la investigación acción participativa y con una postura, ¿no? Muy comprometida, ética y política para resolver o atender o acompañar, ¿no? Ciertas problemáticas. Y eso fue así como importante para mí entenderlo y no es que ya lo lleve a la práctica, pero es algo que ahora observo, ¿no? Continuamente en mi práctica. Bueno, creo que este ha sido un espacio totalmente valioso para la universidad, para cada uno de nosotros, incluso como personas, ¿verdad? Me llevo muchísimos aprendizajes de esta conferencia y espero que podamos seguir colaborando, ¿verdad? Intercambiando experiencias y de nuevo muchísimas gracias por el espacio, porque sé que a veces en el trajín, ¿verdad? De todo lo que tenemos encima es difícil sacar el espacio, pero de verdad muchísimas gracias por compartir con nosotros estas casi 2 horas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.